No todas las madrugadas son iguales, pero hay una hora en el que el silencio respira. Hay dos tipos de terror. Está el terror casual, ese con el que te topas en una esquina cualquiera, en una calle oscura, por estar en el lugar equivocado, a la hora equivocada. Un terror que te recuerda que la noche tiene dueños, que no son humanos. Pero hay otro tipo de terror, uno peor, uno que no es casualidad, uno que te elige, uno que viaja kilómetros, que se sube al tren contigo, que entra a tu casa y que espera pacientemente a que cierres los ojos para tocarte. Hoy, en Siniestro 3 AM, tenemos ambas caras de la moneda. Empezamos con un encuentro grotesco en un cruce de caminos, para luego adentrarnos en una saga familiar, la historia de una entidad vestida de manta que persiguió a una familia desde las vías de Sinaloa hasta la intimidad de su habitación. Apaga la luz, esto es real. Esto sucedió allá por el año 2005. Yo era más joven, despreocupado. Recuerdo que fue un día cualquiera. Me había encontrado con un amigo de la infancia en el parque. Nos pusimos a platicar, se nos fue el santo al cielo y terminé cenando con su familia. Cuando miré el reloj, ya era medianoche. Mi amigo, que vivía en una zona donde los taxis escaseaban a esa hora, se ofreció a acompañarme a buscar transporte. Caminamos unas 5 cuadras, pero la calle estaba muerta. Ni un alma, ni un coche. Decidimos subir hacia la zona de la iglesia de San Vicente. Para los que no conozcan, ese lugar tiene una vibra pesada. Justo frente a la iglesia hay unas gradas de piedra, escalones viejos que llevan a una casona antigua. Es literalmente un cruce de caminos, y dicen que en los cruces es donde las cosas se manifiestan. La calle estaba iluminada por esas lámparas de vapor de sodio, de luz naranja, esas que hacen que las sombras se vean más negras de lo normal. Al acercarnos a las gradas vimos algo. Era una bolsa negra, de esas bolsas grandes, de jardinería o basura industrial. Estaba tirada a mitad de los escalones. Al principio no le dimos importancia. Basura, alguien sacó los desperdicios a deshoras, normal. Pero entonces salieron gatos. No eran uno ni dos, eran varios gatos callejeros que salieron de la oscuridad del atrio de la iglesia. Pero no actuaban normal. Un gato callejero huye cuando ve gente. Estos no. Ignoraron nuestra presencia por completo y se fueron directo a la bolsa. Lo que me dio asco, un asco profundo que todavía siento en el estómago, fue ver lo que hacían. Empezaron a lamer el plástico. Se escuchaban las lenguas rasposas contra la bolsa, con una ansiedad voraz, como si la bolsa estuviera sudando sangre o grasa. Nos detuvimos en seco, y ahí fue cuando escuchamos el sonido. No era un maullido, imaginen a una persona intentando imitar a un gato, pero haciéndolo mal. Un sonido grave, forzado, gutural. No venía de los gatos, venía de la bolsa. Mi amigo me apretó el brazo, yo sentí como se me helaba la sangre y frente a nuestros ojos, bajo la luz naranja de la lámpara, la bolsa cambió. Dejó de ser un bulto inerte, algo empujó desde adentro. El plástico estiró. Brillando bajo la luz, vimos claramente cómo se marcaba una forma. Era una mano, pero no una mano de adulto. Era una mano pequeña, delgada, con dedos largos y huesudos, como la mano de un niño,
o de algo que se parece a un niño pero no lo es. La mano se marcaba en el plástico, arañando desde adentro, queriendo salir. Mi amigo, pálido como un papel, gritó algo que me heló los huesos. ¡Es el hijo del diablo! En cuanto dijo eso, el sonido cambió. El maullido falso se convirtió en un chillido, un alarido agudo, violento, lleno de odio, como si al nombrarlo le hubiéramos dado permiso de enojarse. El aire vibró, sentí la vibración en el pecho. No esperábamos ver qué salía de ahí. Corrimos. Corrimos como nunca en la vida y mientras corríamos escuchábamos ese chillido siguiéndonos, rebotando en las paredes de la iglesia, persiguiéndonos calle abajo. Llegamos a su casa ya sin aliento y casi vomitando el susto. Su mamá, al vernos la cara, no preguntó nada. Ella sabía. Nos dio una estampa de la Virgen y me dijo que tuviera cuidado al volver. Por suerte, un taxi pasó justo frente a su puerta minutos después y no tuve que volver a pasar por esas gradas. Pero lo más raro, lo más inquietante pasó después. Cuando llegué a mi casa, el miedo desapareció de golpe. Me invadió una calma antinatural. Me acosté y me dormí profundamente sin soñar nada. Al día de hoy eso es lo que más me aterra. Esa paz no era normal. Era como si al haber visto eso, algo en mí hubiera cambiado, como si hubiera aceptado una oscuridad que antes ignoraba. A veces, cuando paso por San Vicente y veo gatos, siento que me miran sabiendo que yo sé lo que hay en las bolsas. Esta historia nos la comparte Fabián Saltos, desde Guaranda, Ecuador. Él dice que nos comparte esa historia que le pasó en 2005 con un amigo del colegio. Él actualmente tiene 39 años y lo recuerda muy vívido. Ese encuentro fue fortuito, un susto de una noche, pero ¿qué pasa cuando el horror no se queda en la calle? ¿Qué pasa cuando la entidad se obsesiona contigo? La siguiente historia es el testimonio de mi propia familia, una herencia maldita que comenzó antes de que yo naciera, con mi padre, en las soledades de las vías del tren en Sinaloa, y que culminó años después, frente a todos nosotros, cuando entendimos que hay cosas que no perdonan ni el tiempo ni la distancia. Esta es la historia de el indio de San Blas. Todo comienza con mi padre, llamémosle José. Él era ferrocarrilero, un oficio duro de hombres de acero acostumbrados al sol inclemente y a las largas jornadas fuera de casa. En aquella época, los años 90, su ruta terminaba frecuentemente en el entronque del Sufragio, en Sinaloa. Pero el descanso no estaba ahí. Después de llegar tenía que trasladarse a San Blas, un pueblo con ese aire antiguo y pesado que tienen los lugares de paso. Ahí rentaba una casa, o bueno, llamarla casa es un cumplido. Era una construcción vieja de techos altos y muros gruesos, dominada por un patio inmenso de tierra suelta. En el centro de ese patio se alzaba un árbol gigantesco, frondoso, de esos que por la noche parecen tener brazos en lugar de ramas y que oscurecen todo lo que tocan. Mi padre rentaba un cuarto al fondo. Era una habitación asfixiante, diseñada casi por error. Era tan pequeña que la cama individual entraba a presión. La cabecera tocaba una pared y los pies tocaban la otra. No había espacio para moverse, solo para dormir y existir. Recuerdo que él cuenta que una noche el viaje se complicó.
El tren se retrasó y entre el transbordo y el camino a San Blas le dieron las 3:30 de la mañana. Llegó reventado. El cuerpo le pesaba como plomo. Cruzó el patio sintiendo esa pesadez que te da cuando caminas de madrugada por un lugar ajeno. Abrió la puerta de su cuarto, tiró la maleta y se dejó caer en la cama. Ni siquiera se quitó las botas, solo quería cerrar los ojos. El silencio en San Blas a esa hora es absoluto. Solo se escuchan los grillos y a veces el crujir de la madera vieja. Papá se estaba quedando dormido en ese punto donde la realidad se mezcla con el sueño, cuando de pronto lo sintió. No fue un ruido, fue una sensación eléctrica en la nuca. La certeza biológica de que no estaba solo. Abrió los ojos. La habitación estaba en penumbra, apenas iluminada por la luz de luna que se colaba por una rendija. Y ahí, a los pies de la cama, pegado a la pared, había alguien. Mi papá parpadeó, pensando que era una sombra, un efecto de sus ojos cansados. Pero la sombra no se movió. Enfocó la vista y el corazón se le detuvo. Era un hombre viejo. Vestía ropas sucias, camisa y pantalón de manta. Llevaba guaraches de correa y un sombrero de palma que le ensombrecía el rostro. Estaba ahí, estático, como una estatua de cera mirándolo fijamente. El miedo, cuando es extremo, se convierte en agresión. Mi padre, impulsado por el terror y la adrenalina, soltó una patada con todas sus fuerzas directo al pecho de aquel intruso. «¿Quién anda ahí?», gritó. Pero su pie no golpeó carne, no golpeó hueso. El golpe retumbó seco contra la pared de concreto. El dolor en su pie fue agudo, real. Pero el hombre de manta simplemente ya no estaba. Se había desvanecido en la fracción de segundo que tardó la patada en llegar. Mi padre saltó de la cama, ignorando el dolor de golpe. Encendió la luz temblando. Nada. El cuarto estaba vacío. Agarró un palo de madera que guardaba por seguridad debajo de la cama y salió al patio como un loco. Revisó detrás del árbol gigante, revisó el baño exterior, revisó el zaguán y solo había polvo y silencio. Esa noche mi padre no durmió. Se quedó sentado en la cama con el palo en la mano, esperando que aquel viejo regresara. Al salir el primer rayo del sol, tomó sus cosas y se fue. Los locales le dijeron después en voz baja que San Blas es tierra de brujos y que a los dueños del lugar no les gustan los forasteros. Papá pensó que al irse había dejado el miedo allá en las vías. Qué equivocado estaba. El tiempo pasó. Yo y mi hermano nacimos. Vivíamos ya en Mazatlán, en la casa familiar. Mi padre seguía viajando y mi madre, llamémosle María, solía quedarse sola con nosotros temporadas largas. Papá, como buen hombre de antes, nunca le contó a mi madre lo que vio en San Blas. Decía que ella era muy nerviosa, muy asustadiza, y no quería quitarle la paz. Pero los secretos en una familia traen a la oscuridad. Fue una tarde cualquiera. El sol de Mazatlán comenzaba a bajar, pintando el cielo de naranja. Serían ya como las 6 de la tarde. Mi madre, cansada de las labores del hogar, aprovechó que nosotros estábamos jugando o haciendo tarea para recostarse un momento. La casa estaba en calma. Ella cerró los ojos buscando esa siesta reparadora de 20 minutos. Y entonces volvió a pasar. No en San Blas,
no en un cuarto rentado, sino en su propia recámara, en su santuario. Mamá sintió que el ambiente se ponía denso, como si el aire se volviera agua. Intentó moverse para acomodarse, pero su cuerpo no respondió. Algo así como la parálisis del sueño. Abrió los ojos con desesperación y lo vio, parado junto a la cama, iluminado por la luz tenue de la tarde. Estaba el mismo hombre, camisa de manta, pantalón de manta, huaraches, sombrero de palma. Papá nunca se lo había descrito. Ella no tenía forma de saber cómo era, pero ahí estaba, imponiendo su presencia antigua en nuestra casa. Pero esta vez el indio no se limitó a observar desde lejos. Mamá, petrificada, con las lágrimas rodando por su mejilla, sin poder emitir ningún sonido, vio con horror cómo el anciano comenzaba a acercarse. Sus movimientos eran lentos, antinaturales. Se inclinó sobre ella. Mamá podía ver los detalles de su ropa, la textura rústica de la tela. El ser levantó una mano, un dedo índice rugoso, huesudo, y la tocó. Tocó sus labios. Mamá quería gritar, quería romper la parálisis, pero su garganta estaba cerrada. El dedo bajó lentamente, con una frialdad sepulcral. Recorrió su barbilla, su cuello, bajó por el pecho, el abdomen. Era una invasión, una profanación. El terror de mi madre se mezcló con una rabia primitiva. No me toques, pensaba. Justo cuando la mano de aquel ser estaba por llegar a su vientre bajo, la furia de mi madre rompió el hechizo. Logró soltar un grito ahogado, un gemido gutural que rompió el silencio. En ese instante, el hombre de manta se disolvió en el aire, como humo en una corriente de viento. Mi hermano mayor, que estaba en la planta baja, escuchó el ruido y subió corriendo. «Mamá, ¿estás bien?». La encontró llorando, temblando incontrolablemente en la cama. Pero ella, sacando esa fuerza que solo tienen las madres, se limpió las lágrimas. No le dijo la verdad, no quería sembrar el miedo en nosotros. Solo fue una pesadilla, hijo, solo una pesadilla. Pasaron los años. Mi hermano mayor y yo crecimos, y sucedió algo curioso con mi hermano. Él desarrolló una sensibilidad, empezó a ver cosas que los demás ignorábamos, sombras de reojo, sensaciones. Quizás fue el trauma de aquella tarde, o quizás esa entidad le dejó una marca. El desenlace de esta historia ocurrió hace poco, en una reunión familiar. Estábamos en casa de una de mis tías. Tengo que describirles este lugar. La casa de mi tía es un búnker espiritual. Ella es una mujer devota, de oración diaria. Entrar a su casa es sentir una paz inmediata, como si el ruido del mundo se apagara afuera. Te puedes quedar dormido sentado en su sala de tanta tranquilidad que se respira. Estábamos todos ahí. Mi papá, mi mamá, mis primos, mi hermano y yo. Unas 8 personas. La casa estaba en un segundo piso, y un ventanal grande y una puerta que da hacia un balcón, terraza. Estábamos platicando, riendo, comiendo. Una tarde feliz. De pronto, el ambiente cambió para uno de nosotros. Vi que mi hermano mayor se quedó callado a mitad de una frase. Su mirada se clavó fijamente en la puerta de entrada, la que da hacia la calle. Sus ojos, nunca olvidaré sus ojos, se pusieron vidriosos, brillantes, y se le dilataron las pupilas. Su piel se puso de gallina en segundos. Se hizo un silencio incómodo en la sala. Todos volteamos a ver qué miraba,
pero no veíamos nada, solo la puerta cerrada. ¿Qué tienes?, le pregunté yo, sintiendo un hueco en el estómago. Él no me contestó, no podía dejar de mirar la puerta. Estaba pálido. Tía, murmuró con la voz rota, necesito hablar contigo, a solas. Nos pidió que nos saliéramos. Todos extrañados y asustados obedecimos y nos fuimos a la terraza. Nos quedamos ahí cuchicheando, esperando. Pasaron alrededor de 5 minutos que parecieron horas. Cuando salieron, mi tía se veía serena pero firme. Mi hermano se veía como si hubiera corrido un maratón. Fue ahí cuando nos contó. Estaba ahí, nos dijo, en la puerta. ¿Quién?, preguntó mi papá. El hombre, el mismo que vio mi mamá, el mismo que viste tú, papá. Nos describió lo que vio: un hombre viejo, con rompa de manta, huaraches y sombrero. Pero lo más impactante no fue su presencia, sino lo que estaba haciendo. Mi hermano dijo que el ente intentaba entrar a la casa. Empujaba hacia adelante, caminaba hacia el marco de la puerta, pero chocaba. Era como si hubiera un vidrio invisible, un campo de fuerza transparente que protegía la casa de mi tía. El hombre de manta lo miraba a él con odio, frustrado, golpeando esa barrera espiritual sin poder cruzarla. Las oraciones de mi tía, esa atmósfera de paz, eran un muro impenetrable para esa cosa. En ese momento mi tía tomó el control. Comenzó a orar. No fue una oración de miedo, sino de autoridad. Cerraron los ojos y pidieron que cualquier lazo, cualquier persecución que hubiera seguido a mi padre desde las vías de San Blas se rompiera. En ese instante, cuando mi hermano abrió los ojos, el hombre de manta ya no estaba. Se había ido. Desde ese día no hemos vuelto a sentir esa mirada. No sé qué era, no sé si era un brujo de Sinaloa cuidando su territorio o si era algo más antiguo que se pegó a mi padre. Solo sé que hay puertas que una vez que se abren tardan años en cerrarse, y doy gracias a Dios y a mi tía por tener una casa donde el mal simplemente no entra. Historias como las de hoy nos dejan una lección incómoda. A veces pensamos que podemos escapar del mal simplemente mudándonos de casa, cambiando de ciudad o dejando pasar el tiempo. Pero hay sombras que no conocen fronteras. Hay entidades que no se atan a un lugar, sino a una persona, a un apellido, a la sangre, y esperan pacientemente, años si es necesario, su turno para tocar a la siguiente generación. Hoy, la fe y la unión familiar lograron cerrar una puerta que llevaba décadas abierta. Pero ¿cuántas otras puertas siguen entreabiertas en las casas de quienes nos escuchan ahora mismo? Quizás tú también cargas con una herencia así, un secreto que solo se susurra en las reuniones familiares, una presencia que ha seguido a los tuyos o simplemente un encuentro inexplicable que nadie más te cree. Aquí, en Siniestro 3 AM, nosotros sí te creemos. Queremos darle voz a tus pesadillas. Si tienes una historia real, no te la guardes. Escríbela y envíala a nuestro correo electrónico siniestro3am@gmail.com. No importa si es corta o larga, si pasó ayer o hace 50 años, tu historia merece ser contada en la oscuridad. Gracias por permitirnos entrar en tus oídos esta noche. Si el episodio te estremeció, recuerda suscribirte y comparte este miedo con alguien más. Esto fue Siniestro 3 AM.